cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radiolab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Aló, aló. Ahí sí. Buenos días a todas y todos nuestros audio escuchas. Estamos nuevamente en nuestro programa Diálogos Laborales por Radiolab Chile, siempre por Radiolab Chile, en www.radiolabchile.cl nos pueden ver, y por redes sociales en @Radiolab Chile. El programa de hoy consiste en la crisis sanitaria y la función pública, y cómo también lo experimentan los funcionarios públicos y las medidas que se han ido adoptando en razón, ¿no es cierto?, de esta pandemia que estamos hoy viviendo. Para eso tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Victoria Escalante, ella es trabajadora social de profesión, dirigente sindical desde el año 2014 para la ANFUC, y desde el 2019 es directora nacional de la ANEF. Junto con ella también, como todos los lunes a las 11 de la mañana, nos acompaña Luis René López, abogado laboralista. ¿Cómo están, estimados y estimada Victoria? Hola Ignacio, muy buenos días. Hola Victoria. Hola Luis, ¿cómo están? Muy bien, ahí está, ya estamos coordinados. Bueno, partamos pues, Victoria. ¿Cómo estás en primer lugar? ¿Y cómo está la función pública? ¿Cómo está la ANEF? ¿Cómo están los trabajadores de los servicios públicos ahora con esta crisis sanitaria? Bueno, los trabajadores y trabajadoras estamos bastante preocupados hoy día por el retorno paulatino que nos ha ordenado el gobierno a la función presencial. En medio de la crisis de la pandemia, ya vimos las estadísticas que mostraron ayer, que el aumento casi criminal que ha tenido la pandemia, a pesar de que se ha llamado a la cuarentena total. Por otro lado, el mensaje absurdo de que estamos retomando a la normalidad, por lo tanto, como funcionarios y funcionarias públicas, tremendamente crítica en nuestra situación, debido a que hay que retomar funciones, a pesar de que nosotros hemos estado sosteniendo que no es el momento para hacerlo de manera presencial. Recordar que lo estamos haciendo desde el primer día de manera remota, en cuidado de la población, en cuidado de todos los funcionarios y trabajadores, porque en el fondo aquí estamos en riesgo de la vida. Y no es una situación común la que está pasando a nivel mundial, y por eso hoy día yo me encuentro desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde tuvimos que venir a apoyar temprano en la mañana a los funcionarios que se retoman sus funciones en medio de la crisis y en medio de un llamado que mañana vuelve la comuna a ser comuna con cuarentena total. Santiago, así que, ¿no?, desde este lado, bastante preocupado de las malas decisiones que tiene nuestro empleador, el gobierno de turno en este minuto, que nos pone en riesgo y sacrificio prácticamente en momentos que no debieran serlo. Victoria, te quiero hacer una pregunta respecto a la primera línea, ¿no?, de la función pública propiamente tal y la probidad pública, en el contexto de que el funcionario público es aquel que presta funciones para la administración del Estado frente a circunstancias también complejas, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia. ¿Cómo tú le explicas al ciudadano común y corriente la imposibilidad de que puedan hacer efectiva sus tareas, sus obligaciones, para que ellos puedan, porque sabemos que la gran masa que absorbe la administración pública es gente de escasos recursos en su generalidad? Y en ese contexto te quiero preguntar cómo se le explica a un funcionario o a las personas que requieren hacer un trámite, ya sea en el registro civil, ya sea en los consultorios, ya sea en el área de la educación o en el área de la justicia, que no lo pueden hacer porque los funcionarios no están prestando funciones. Sí, primero aclarar que nosotros no estamos sin prestar nuestra función, estamos, pero no presencialmente, estamos de manera remota. Eso hay que hacer como la claridad absoluta
de que no es que nos fuimos a esconder en nuestras casas, sino que nosotros fuimos a trabajo remoto a nuestras casas. Pero además, volver al principio de tu pregunta, nosotros estamos en un estado de excepción. Ese estado de excepción lo dio la pandemia y ahí están definidos los servicios mínimos. Estos servicios mínimos, evidentemente, están los servicios médicos, los de seguridad, y están un montón de servicios donde nosotros sí estamos prestando nuestra atención a través de los turnos rotativos y éticos que le llamamos nosotros, porque no nos podemos exponer todos juntos a enfermarnos y dejar sin atención después a la población porque no estamos todos con licencia. Tiene que ser por turno. Esos servicios desde el principio están funcionando. Por ejemplo, el Sename. Ahí los funcionarios no están en la casa, están trabajando por turno y se están enfermando. Los de Gendarmería, que están cuidando obviamente también a los que están detenidos, no están en sus casas solos, sino que están trabajando por turno y se están enfermando. Se están enfermando porque no tienen los implementos mínimos adecuados para su resguardo de su salud, ni tampoco la población la tiene. O sea, se están infectando la gente del Sename, se están infectando los presos, y eso significa que poner en riesgo a toda la población. También hay otros servicios como el registro civil. La semana pasada, cuando se anunció recién el retorno presencial, como si no lo hubiéramos estado haciendo, se dice que nosotros estamos en las casas. Mentira, están los funcionarios cumpliendo su función en servicios que son básicos para la población, los certificados de nacimiento, de funciones, y hasta los matrimonios programados y pasaportes se están haciendo. Pero hoy día confunden a la población diciendo como si no estuvieran trabajando. Y hoy día servicios sociales, por ejemplo, el Mideso, también retoma funciones, pero sin ninguna participación de sus asociaciones en la elaboración de este plan de retorno seguro, donde se puedan definir cuáles son las funciones críticas que sí tienen que ser presenciales. Y aquí estamos en un edificio donde están los funcionarios haciendo un trabajo por videoconferencia que podrían estar perfectamente haciéndolo desde su casa, exponiéndolo al traslado de estas personas a contagio. Y vimos en el registro civil, como están mencionando aquí, que retornan los funcionarios, una cantidad de gente haciendo fila impresionante, sin ninguna medida de resguardo afuera de los edificios. No hay espacio que ellos controlen del metro de distancia social, exponiéndose también a su enfermedad y a su vida, en el fondo, si es que se contagian. Entonces, aclarar con ello que nosotros estamos cumpliendo nuestras funciones públicas. Te doy el ejemplo, por ejemplo, de las corporaciones de asistencia judicial. Nosotros seguimos atendiendo a las personas a través de los medios tecnológicos que podemos, que son internet y teléfonos celulares, y las causas que estaban programadas, porque nosotros somos una cadena de servicio en conjunto con el Poder Judicial, donde se suspendieron audiencias que no eran de primera necesidad, pero las que son estrictamente necesarias se siguen haciendo, como son las violencias intrafamiliares, las de carácter de protección penal y de familia, las autorizaciones para salir del país, que no se entiende mucho porque está parado el ingreso y salida de las personas, pero están ahí. Y las audiencias que son de baja complejidad, como los de divorcio, de mutuo acuerdo, se siguen haciendo por videoconferencia. Entonces, el Estado, que no estaba preparado para este trabajo remoto, tuvo que rápidamente hacerlo con nuestros recursos. O sea, con el internet del funcionario, con el eso te iba a preguntar. O sea, estamos en de servicio público porque nosotros prima nuestro sentido de por qué estamos en esta primera línea. Claro, eso mismo te iba a preguntar respecto a la entrega de los recursos para poder trabajar, porque comprendo que esta pandemia nos pilló a todos mal parados en algún sentido. También nos pilló al Estado en una mala postura, por decirlo de alguna forma, sin prestar los resguardos necesarios para los trabajadores, que ya hace mucho tiempo que se vienen reclamando, pero que imagínate, ya la forma precaria de la atención propiamente tal,
de los insumos propiamente tal. Imagínate ahora con un trabajo a distancia donde tienes que costearte tu internet, tienes que costearte tu teléfono, tienes que costearte las plataformas digitales, etcétera, para poder hacer los ingresos y poder trabajar con los usuarios, que en definitiva son ellos los que también tienen que aprender una mecánica para poder trabajar de manera online. ¿Cómo le explicas tú a un ciudadano común y corriente la posibilidad de poder alfabetizar el internet, facilitar esta tarea? Se hace muy fácil desde el discurso, pero en la práctica misma, la necesidad de una persona que la atención básica incompleta, la enseñanza media incompleta, no alcanza para tener los recursos suficientes para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo hoy día. Yo creo que eso se requiere un procedimiento, un proceso de trabajo y un protocolo de trabajo. No sé si eso de parte del Estado ha existido, la posibilidad de que se otorguen los recursos para los funcionarios y para la gente en general, ¿no? A ver, partamos de que estamos en un Estado que es neoliberal, que además tiene una política de subsidio. Con eso quiero decir que el Estado no se está haciendo cargo de todas las necesidades de su población. Ya estaban con servicios públicos donde se está tercerizando la función pública, donde se están restringiendo presupuesto de hace mucho tiempo, no se inyectan recursos a un montón de servicios sociales, sino que más bien se les paga al tercero que interviene, por ejemplo en salud, a las clínicas, en vez de potenciar el sector público, y hoy día eso está haciendo crisis. O sea, hoy día queda en evidencia que este modelo en el que estamos no sirve para protección de la población. Y así tenemos que estas brechas, estas grandes brechas, estas desigualdades aberrantes que tenemos, implica que continuar las clases, por ejemplo, en educación, continuar las clases vía online, claro, genera más discriminación y mucha más diferencia, porque eso van a tener acceso a las personas que cuentan con los medios necesarios, y la población más vulnerable no cuenta ni siquiera con un computador, menos con internet, y el internet no llega a todos los lugares, y hoy día lo hemos visto, todos tenemos problemas de internet, de acceso, con mayor razón las personas que no tenían antes. Y la brecha digital, ¿para qué hablar? O sea, hoy día forzosamente están obligando también a la gente de la tercera edad a tener correos electrónicos cuando en su vida habían ingresado a una cuenta. Claro. Nosotros los funcionarios públicos, mal que mal, podemos arreglarnos, y el Estado de alguna manera también nos va a mandar los computadores sacándolos de la oficina, si es que hay algún trabajador que no lo tiene. Estamos haciendo el esfuerzo de poner estos recursos de nuestro bolsillo, porque aquí estamos tan comprometidos con la función pública que le tenemos que poner de todo el empeño y nuestros recursos para que esto funcione. Tenemos que estar educando también a los usuarios para que no vayan a esos lugares y no se expongan. Nosotros creemos como ANEF que no es el momento de hablar de una ley de teletrabajo, porque no están las condiciones para ello, nos faltan años luz y mucha inversión de recursos del Estado para que la población tenga una igualdad de acceso a todos los medios tecnológicos que hoy día se ven en la urgencia y la necesidad de hacer. Por lo tanto, esta es una discusión que hoy día no debiera darse en el Congreso. Nosotros estamos en un estado de emergencia sanitaria, por eso estamos peleando el trabajo remoto para seguir haciéndolo por resguardo de la vida nuestra y la de los usuarios, pero no es porque creamos que este trabajo que nosotros hacemos se tenga que hacer desde la casa en eterno. Esto se podrá ver en su momento. Hoy día lo vemos con las funcionarias públicas, que son prácticamente el 70%, que tienen que conciliar vida laboral con vida familiar, y la sobrecarga para las mujeres, para todas nosotras, ha sido enorme, porque la doble presencia, triple presencia, cuidando, aseando, además haciendo de reforzamiento escolar en la casa, es tremendo. Entonces, hoy día no están las condiciones para hablar de un teletrabajo, estamos hablando de un trabajo remoto, de un trabajo a distancia, producto de la emergencia sanitaria, con los recursos que nosotros tenemos, porque estamos comprometidos y no vamos a esperar que el Estado nos los dé, que no lo ha hecho por lo demás,
pero por resguardo de la vida. Y en algún momento, yo creo que ya con el estallido social venía dándose esta gran crítica de que se necesita un Estado mucho más fortalecido, que refuerce las políticas públicas, y se había ya hecho la denuncia, y hoy día más evidente, de que los recursos del Estado están saliendo a los privados, están saliendo a los amigos, diríamos, estamos haciendo nosotros la denuncia responsable, a sus amistades, a su sector económico, en perjuicio de la gente que realmente es más vulnerable. Bastante complejo el panorama, y real, por supuesto, real y complejo. Victoria, el problema de fondo, tú ya lo planteas. En el fondo estamos ante un Estado que no solamente quedó con un traspié al momento de enfrentar esta situación, sino que también hay un problema ya estructural que está relacionado con el modelo. Producto de este modelo, entonces, tampoco entendemos que pueda haber un Estado fortalecido económicamente, fortalecido desde el punto de vista de la seguridad social, desde el resguardo a sus propios funcionarios, desde el resguardo incluso a la ciudadanía, porque el traspié fue completo a nivel transversal. Funcionarios, ciudadanos, trabajadores, independientes que también hoy están reclamando, ¿no es cierto?, mejoras o beneficios o ayudas. Pero ese es el problema de fondo. Como medida inmediata, como alguna solución, comillas, parche, pero para poder sobrellevar la condición que actualmente ustedes como funcionarios públicos o a nivel, ¿no es cierto?, transversal general dentro de la población chilena se pueda sobrellevar mejor esta situación. ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen para el Estado? Insisto, medidas inmediatas, no medidas de fondo. Las medidas de fondo las podemos hablar en otra oportunidad. Sí, entiendo. Efectivamente, las medidas de fondo son el cambio en la Constitución, eso quiero dejarlo claro. Claro. Pero hoy día las medidas no pueden ser por la línea que la está tomando el gobierno. O sea, hoy día está anunciando recortes de presupuesto que en algunos ministerios y algunos servicios significa despedir gente. O sea, agravar aún más la crisis de la cesantía producto de la pandemia. Entonces, esas medidas se tienen que revertir. No puede haber recortes de presupuesto en contratación de personas, ni de planes y programas que estaban ya presupuestados en este año, porque eso significa agravar la crisis. Tampoco puede significar leyes que en el fondo están perjudicando a los trabajadores. Por ejemplo, la ley de protección del empleo, que en el fondo deja suspensión laboral y echar mano a los recursos de los propios trabajadores de sus subsidios de cesantía, de sus propios fondos, de grandes empresas. Victoria, en paréntesis, esa ley de aplicación de protección al empleo no se ha aplicado a los funcionarios públicos, ¿no? Pero a nosotros nos toca después paliar, pues. Si el problema es que esas medidas después hacen a estas personas sujetos de beneficios sociales, porque no pueden soportar la crisis sin ingresos suficientes. O sea, los echamos por aquí, los tenemos que atender por acá. Y resulta que por acá no tenemos suficientes recursos para atender a la población, porque nosotros atendemos con subsidios poblaciones que son del 40 al 60% más pobres, que son las medidas que tiene el Estado en forma real hoy día. Pero todavía no sale ninguna medida que venga de protección a la clase, podríamos decir, clase media, que en este minuto deja de percibir 700.000 pesos de ingreso. Eso no hay una medida que el Estado pueda garantizar hoy, y por lo tanto significa que nos van a recargar. Lo que pasó con el bono COVID-19, mucha gente creyó que le iba a llegar ese bono, mucha gente, y se llenó el IPS, se llenó el Ministerio de Desarrollo Social, cuando ese beneficio solamente llegaba a unas pocas personas. Entonces, claro, anuncian medidas que no nos afectan directamente a nosotros, al bolsillo, entre comillas, pero sí en la sobrecarga laboral y en la exposición que hace el gobierno a los medios de prensa, como si nosotros estuviéramos los funcionarios públicos no dando los beneficios a las personas. Entonces nos expone a
a la letra chica de estas leyes que están sacando, que están saliendo, desafortunadamente con el apoyo de todos los sectores en el Congreso, porque se están aprobando de emergencia, pero vienen con demasiadas letras chicas y efectos perversos. Sí, bueno, se está produciendo un fenómeno también de alta tasa de cesantía. La vimos ayer en las noticias, ¿no? Estamos a punto de llegar a los 2 dígitos, casi al 10% de cesantía. Sabemos que quienes han sufrido mayormente han sido los que se rigen más bien por el Código del Trabajo que por el Estatuto Administrativo. Se han visto mermadas, hemos visto multitiendas aplicando la ley de protección al empleo. Se ha generado una especie de debacle por parte de la ciudadanía en pensar que no hay recursos económicos y a quien le tienen que echar manos es al Estado. El Estado subsidiario que nosotros tenemos, el Estado que nos regula nuestra Constitución y que efectivamente tiene un principio fundamental, que es el acceso a que la gente pueda, a lo menos, tener la gratuidad que el Estado pueda brindar en algunos servicios. Victoria, mi pregunta, ya no te la voy a reiterar, que fue la primera con la cual partimos, que tiene que ver con el acceso, sino que tiene que ver también con la imposibilidad que tiene el ciudadano común y corriente de poder llegar a acceder a estos servicios. El Estado no está preparado, lo sabemos. La contingencia la están haciendo ustedes como funcionarios propiamente tales. Me imagino que cada uno en su propio rincón está viendo la forma de poder ayudar desde su perspectiva, digamos, dentro de sus posibilidades, a la ciudadanía y a la gente, ¿no? El panorama no es beneficioso, tampoco es muy claro. Se han escuchado críticas transversales señalando que la primera línea está trabajando, que hay trabajadores del Servicio de la Salud prestando servicios, Fuerzas Armadas y de Orden prestando servicios, pero no así la ANEF no ha estado en el relojito de lo que el gobierno ha exigido. El gobierno ha exigido entre comillas, una normalidad temporal, una mal llamada, a juicio nuestro también, normalidad, que ha llevado a un desencuentro y a una falta de educación por parte de la población para poder entender qué se entiende por esta nueva normalidad. Después se retractan, se abre un mall, se abren tiendas comerciales, después se retractan nuevamente, los asintomáticos son contados por el gobierno, aumenta nuevamente la cadena de personas contagiadas, y sabemos que el riesgo, en definitiva, es la vida de los trabajadores y la salud de los trabajadores. Pareciera que estamos en un desconcierto de información. Yo los vi a ustedes luchando el día que pidieron que se hicieran trabajos presenciales por parte del gobierno, cuando fueron ustedes a La Moneda y fueron arrestados, ¿no? Y fueron golpeados y duramente maltratados. Eso se vio, se viralizó. Vimos las consecuencias, vimos que a José se lo llevaron detenido y a una serie de dirigentes más también. Te vimos a ti también ahí luchando contra las Fuerzas Armadas y de Órdenes, para poner un lienzo para que puedan comprender. La pregunta es, en definitiva, ¿ustedes forman parte de la mesa social? ¿La ANEF está formando parte de las mesas de construcción para poder ir paso a paso caminando en este sendero? No. Aclarar justamente que la circular 18 sale sin la participación de la ANEF. Nosotros habíamos tenido el día jueves de esa semana, que se anuncia, recién en la tarde una reunión en videoconferencia con los subsecretarios, y ahí se nos había mencionado, porque nosotros íbamos por la circular 15, que era el recorte del presupuesto fiscal. O sea, ese era nuestro objetivo de la reunión con ellos, virtual. Pero, sin embargo, en esa reunión ellos sacan su cartita bajo la manga y que están por el retorno de los funcionarios de manera presencial, porque señalan que no está funcionando este trabajo remoto, que la ciudadanía nos requiere. Y ahí nosotros dijimos, bueno,
analicemos las circunstancias, veamos qué pasa con el tema del recorte, y en otra mesa veremos, o en otra discusión, veamos el formato, pero todavía no. O sea, esa fue nuestra postura de principio a fin. Porque estábamos, ni siquiera habíamos entrado en la crisis. Ya el otro día anuncian esta famosa circular 18. Nosotros el día lunes efectivamente salimos a poner el lienzo y a apoyar a los compañeros del registro civil para demostrar que sí estaban atendiendo el registro civil, el IPS y un sinfín de otras organizaciones que por el sistema de turno estaban atendiendo a la población en esta medida de catástrofe nacional que se declaró, y con de resguardo de quédate en casa, una consigna que sacó el gobierno, o sea, que es la contradicción que uno ve en lo comunicacional. O sea, por un lado llaman a quedarse en casa, pero por otro lado vuelvan al trabajo. La contradicción. Claro, eso es lo que no se entiende mucho. No se entiende. Yo creo que se le ha dicho, ayer también le preguntaban a los periodistas al ministro de Salud que el mensaje era erróneo, porque por un lado abría los moles, por otro lado resguardo, por otro lado que estábamos en una maceta, y ayer estaban anunciando que ya estaban más de 1.000 personas contagiadas. Entonces, en ese sentido, nosotros como funcionarios, no es que no queramos trabajar presencialmente, estamos haciéndolo de manera remota, estamos trabajando por turno, tenemos que ayudar a la ciudadanía para que también puedan tener acceso. Hay servicios sociales que van a domicilios estrictamente necesario, pero el mensaje no puede salir del gobierno que estamos en una normalidad o que estamos en una nueva normalidad pensando que ya pasamos en la crisis, porque eso va a significar vidas humanas que se pudieron haber evitado si es que hubiera habido una política de más resguardo. Y con esa claridad quiero decir que nosotros salimos el día lunes, nos detuvieron en una manifestación pacífica, se detuvo a la gente el 1 de mayo, o sea, aquí además hay represión para ejercer el legítimo derecho. No nos consideran para este plan seguro, ni tampoco para poder manifestar nuestra oposición a las decisiones de este gobierno. O sea, hemos estado siendo reprimidos por esta autoridad que está cometiendo actos, está mintiéndole a la población. O sea, el ministro Weber también nos puso a nosotros como si hubiera sido consensuado este plan, y no lo fue, no lo ha sido, y hay muchas denuncias al respecto. Victoria, vamos a una pequeña pausa y vamos a volver con esa inyección que estabas colocándonos a tono, así que volvemos inmediatamente con Diálogos Laborales. Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Hola, mi nombre es Yurvani Cedeño y soy la creadora de Aranía Confecciones y Diseño. Mi objetivo es fabricar uniformes y ropa de trabajo principalmente para mujeres. Sin embargo, mi rubro cubre la confección para niñas, niños y caballeros que buscan lucir prendas de buena calidad a precios accesibles. Para ello, hemos aprendido a elaborarlas basada en la información que nos da nuestro segmento de clientes. En el año y medio que lleva funcionando nuestro emprendimiento, hemos podido captar sus necesidades y trabajar en función de ellas. ¿Cuáles son? Variedad de diseños, amplitud de tallas y el poder de elección. Nuestros productos son elaborados y adaptados a gusto de los clientes. Personalizamos la prenda con telas y colores elegidos por ellos. Hacemos la prenda a medida o por talla.
manejamos tallas grandes, desde la XL en adelante, tallas difíciles de conseguir en el mercado. Además ofrecemos el servicio de bordado, que puede ser desde un logo hasta el nombre y su carrera. Esto lo hace más personal. Las compras son a través de nuestras redes sociales, donde pueden conseguir toda la información disponible sobre nuestros productos y los medios de pago. Si te interesa saber más sobre nuestro emprendimiento, síguenos en Facebook e Instagram. Búscanos como Aranía Confecciones y Diseño. Haz realidad tu propio estilo. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Muy bien, estamos de vuelta en Radiolab Chile, en el programa Diálogos Laborales. Conversando el tema contingente respecto a la función pública y a lo que está ocurriendo también en los servicios públicos en general. Habíamos quedado con la conversación truncada, así que te doy la palabra, Victoria, para que puedas terminar o redondear esa idea que estaba muy interesante. Sí, estaba justamente tomando el punto donde nosotros, producto de que no se nos ha considerado como un actor relevante para el diálogo que tenemos que tener con el gobierno y ver cómo solucionamos todos juntos o pasamos todos juntos este tiempo de pandemia. El lunes que nosotros nos detuvieron, ahí se rompió todo el protocolo por parte de Carabineros. Nosotros cumplimos con todas nuestras medidas de seguridad como sindicalistas en terreno. Fuimos a desplegar el lienzo a frente de la moneda, efectivamente, con 1 metro de distancia en cada uno. El lienzo tenía 24 metros y nosotros éramos 12, por lo tanto, completamente calculado la distancia social que teníamos entre uno y otro. Viene Carabineros, Fuerzas Especiales, y nos detiene, según ellos, por infringir la cuarentena. Cuando nosotros somos funcionarios públicos, tenemos credenciales y andamos con nuestra pasaporte también. Y nos meten a los carros y después a la jaula de la comisaría con un montón de personas, por supuesto, violando todos los protocolos de seguridad emanados por la autoridad sanitaria. Y el día 1 de mayo, nuevamente, nosotros, en un día absolutamente simbólico y propio de los trabajadores y trabajadoras, y muy especial, porque en este año no pudo hacerse la marcha tradicional que se hace, se partió con el discurso en la CUT. Por otro lado, estábamos haciendo la declaración de unidad social. A nosotros se nos controló la identidad en 3 ocasiones, pero afortunadamente el grupo de nosotros no tuvo mayor represión que el control a cada rato, pero la gente que estaba después de la CUT salió a desplegar el lienzo también frente a la moneda. A ellos violentamente se los llevaron, incluso a los periodistas que tienen sus credenciales de periodistas. Entonces, eso es absolutamente grave y reprochable. Y a las compañeras y compañeros de Valparaíso, además, los lesionaron y tienen hasta denuncia por abuso sexual. Entonces, eso ya es realmente, pasamos de una situación de repudio a unas acciones judiciales en contra del actuar de Carabineros, que por abuso de autoridad y además de abuso sexual. Entonces,
Es absolutamente repudiable por parte de nosotros que no podamos ejercer libremente nuestro derecho de manifestarnos en tiempos de pandemia, con todas las medidas de seguridad que se dice, y además garantías internacionales de nuestros derechos que tenemos como representantes de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, es triste Victoria, e indignante. Victoria, una pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen hoy día los funcionarios públicos? Si los puedes resumir, básicamente. Afortunadamente, el gran desafío es cumplir órdenes de un empleador criminal. Nosotros lo hemos dicho así. Nosotros estamos por desobedecer órdenes que pongan en riesgo nuestra seguridad y nuestra vida. Así también nos ampara la ley. No estamos haciendo nada que no esté en las leyes de protección laboral. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esas gestiones y bueno, no podemos pedirle tranquilidad a los funcionarios públicos cuando nuestro empleador los obliga a concurrir. Y además lo pone en una controversia. Hoy día veíamos los letreros que están puestos aquí abajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo ponen en la controversia de escoger entre la vida o el trabajo. Estamos hablando del Estado de Chile, que ni siquiera protege a sus trabajadores, porque aquí no solamente hay plantas, hay personas que están con contratas y que están a honorarios, por lo tanto son precarizados también. Y ellos, por el riesgo de perder su fuente de trabajo, porque no están garantizadas sus contratos indefinidos, por no perder su trabajo para poder llevar el sustento a sus casas, se ponen en riesgo su vida para venir a su trabajo. Entonces, hoy día nosotros no es un escenario fácil, es un escenario complejo. Y nosotros estamos haciendo el llamado como ANEP de que los funcionarios pongan primero la vida, porque el trabajo remoto permite garantizar la función pública en estos tiempos y cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a la población que nosotros tenemos, que es la más vulnerable. Entonces, junto con los otros funcionarios y con los otros trabajadores que también se están viendo expuestos a abrir los malls, por ejemplo, queremos trabajar todos juntos en unidad para poder responder a este estado y hacer cambiar estas decisiones que parecen del todo fuera de realidad y fuera de lo que debiera ser un gobierno, que es cuidar a todos sus habitantes. ¿Ustedes tienen un testeo más o menos de cuántos son los funcionarios que ya se encuentran infectados con COVID o no hay todavía un registro? Así como completo no llevamos un recuento de los muertos. O sea, desafortunadamente ya hay funcionarios públicos que han fallecido de COVID-19. Sabemos de la funcionaria de salud. El primer dirigente sindical, que es del sector privado, también que fue dirigente de CUT en Rancagua. Van por los 10 ya y no tenemos un reporte completo del total de contagiados, pero debe ser la misma línea que la de gobierno. O sea, aquí tenemos cifra negra por lo demás, porque no todos se le está haciendo los testeos. Acá se nos hizo un control con un termómetro y nosotros dudamos de ese instrumento que le entregaron los funcionarios, porque marcaban 34, 33, o sea, prácticamente estábamos, no sé, en otro estado físico. Entonces, ¿Han hecho alguna solicitud de manera formal ustedes, Victoria, para ser parte de alguna mesa social o mesa de diálogo para empezar a tomar directrices en conjunto con el Estado? Yo sé que el Estado finalmente es quien toma las decisiones, pero es importante que los grupos intermedios como ustedes, de gran relevancia, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad también, tengan voz al momento de tomar decisiones. ¿Lo han hecho de manera formal o teniendo un conducto, ¿no es cierto?, regular hacia el Estado? Sí, mira, se han hecho de todas las formas. Por la prensa se ha pedido, también en la reunión que se sostuvo con el ministro Briones la semana pasada, se ha mandado un comunicado por escrito, porque en el fondo estas decisiones que van a afectar a nosotros y a la ciudadanía, es un tremendo problema no estar ahí presente en ese minuto.
Y además también estamos pidiendo que la autoridad técnica, porque así como tú lo dices, desconfiamos de las cifras que están saliendo del gobierno. Necesitamos autonomía de la autoridad técnica, necesitamos que estén los expertos ahí, porque nosotros somos sindicalistas, nosotros vamos a resguardar los derechos de los trabajadores y también de nuestra población, pero no somos quienes para decir si la pandemia, si el pic llegó, pasó o está en la meseta. Nosotros necesitamos autoridades técnicas de confianza que sean creíbles para la comunidad de técnicos de salud, que nos dé garantía de que efectivamente estamos frente a situaciones que podemos decir que ya estamos pasando. Y además, por otro lado, todo lo que significan las medidas de seguridad que se tienen que implementar en los servicios públicos y de distanciamiento social para la gente que vamos a atender cuando esto ya sea de forma presencial y masiva. Pero por ahora nosotros estamos haciendo el llamado concreto de que no asistan, no se reabran el 100% de los servicios porque no estamos en estado de normalidad ni todavía podemos decir que va a pasar esto cuando estamos a puertas de que empiece el invierno y el pic de las enfermedades respiratorias que por años nosotros sabemos que ocurre en esta época. Hospitales, ¿no? A todos los servicios públicos en general. Victoria, una pregunta más. Yo sé que estás trabajando ahí en este lugar hoy día para poder velar por los trabajadores que están trabajando presencialmente. Mira, dentro de los desafíos que yo te pregunté inicialmente, los desafíos actuales pasan por encima del primer desafío del resguardo de la salud de los trabajadores, de los sectores públicos y del país en general. El Estado como empleador siempre ha dado malas señales y malos ejemplos en ese contexto. No es un ente que de alguna manera resguarde los derechos de los trabajadores como corresponde. En ese sentido, te quiero seguir preguntando, yo andando un poquito más a largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos principales? ¿O tú crees que con esta pandemia, con los estados de excepción, se disuelven un poco los desafíos que tienen la ANEF o que tienen los funcionarios públicos por delante? Como por ejemplo el que exista la misma igualdad y la misma remuneración para los funcionarios, que exista la misma protección para todos, el tema de que existe una igualdad en las remuneraciones para los funcionarios en general de cada una de las carteras públicas. Eso me imagino que quedó truncado con esta pandemia. Me imagino que los diálogos deben ser absolutamente sordos, porque me imagino que el reajuste del año 2021 va a ser muy maltratado o muy mal sentido por parte de los funcionarios públicos, ¿no? A ver, te lo digo en el contexto. Sí. En el contexto te entiendo. Económico, o sea, básicamente, efectivamente que nosotros la otra veníamos crisis que se viene, ¿no? Estábamos ya con un gobierno en particular sordo. Estábamos con un gobierno así, de claro lo digo, porque nosotros el año pasado en el presupuesto tuvimos que ir al Congreso a convencer a los parlamentarios que no podían aprobar la propuesta que había realizado el gobierno. Así todo se logró defender un poco el presupuesto y el reajuste que nosotros tuvimos, pequeñito, pero por lo menos tuvimos la alianza con los parlamentarios. Sin embargo, ya con la circular 15 empiezan las restricciones. O sea, en este contexto de pandemia, lo primero que salen a decir del gobierno es que se paralizan todas las contrataciones, todos los aumentos o homologaciones que estaban aprobadas. Esas son las aspiraciones básicas que tienen los funcionarios públicos que esperan tanto tiempo por su carrera funcionaria y que se cierren brechas internas y que se mejoren sus remuneraciones. Eso está parado hoy día con una circular
que es la número 15, que nosotros que era la que queríamos revertir. Y por cierto, cuando quieran echar mano a presupuesto, porque no le quieren echar mano, no quieren meterse la mano al bolsillo de los ricos, no quieren grabar a las grandes fortunas, no quieren restringir el gasto militar, pero sí quieren quitarle plata a los funcionarios públicos, porque aquí hay un mito de que todos ganamos mucha plata y eso es falso. Aquí hay servicios, principalmente los servicios que atienden a la población más vulnerable, que son tan precarios como la gente que atendemos. Nosotros como Corporación de Asistencia Judicial, donde yo pertenezco como base, veníamos denunciando infraestructura de verdad lamentable. Y esas infraestructuras hoy día con otra circular tampoco se van a mejorar porque también se está echando mano a esa plata. Entonces, claramente el panorama que se viene con una crisis mundial, con de verdad una crisis mundial producto de la pandemia, pero también por la crisis de este capitalismo salvaje que tenemos, va a hacer ver que efectivamente nuestras aspiraciones, nuestras legítimas aspiraciones como funcionarios públicos, se vean a lo mejor ahí más bien defendidas por el trabajo, porque nosotros necesitamos, primero que todo, tener trabajo. Y no queremos que echen a la gente, no queremos que en un presupuesto digan, ¿sabes qué? No necesitamos tanta gente y la quieran echar. No queremos que, y por cierto, lo que sea vamos a defender lo que más se pueda, ¿cierto? Las aspiraciones que tienen los trabajadores, pero hoy día la historia nos tiene, y este gobierno nos tiene una controversia tan vital como la vida y el trabajo. O sea, a ese nivel nos tienen que aspirar a mejores condiciones laborales. O sea, en este momento, si estamos defendiendo el trabajo, estamos defendiendo la vida, que son derechos básicos, derechos humanos básicos prácticamente, ganar un poquito más, ganar una asignación mejor, cae como de perogrullo, que no es la relevancia, porque en este minuto la NEF incluso está partiendo y proyección de trabajo solidario con los otros sectores, trabajos precarizados que vamos a tener que hacer frente a la crisis económica y social que se viene, para poder ir a ayuda de lo que el Estado no está haciendo. Entonces, en ese contexto, y además con todas las restricciones que está ocurriendo, con leyes como por ejemplo que están parando la negociación colectiva en este periodo, claro, nuestros derechos laborales como pasan a segundo orden. No por eso vamos a dejar de seguir haciéndolo, pero aquí vamos a tener que hacer prioridades, y las prioridades van a partir por la vida, que en este minuto estamos en esta batalla, y el trabajo cuando venga el tema de las contrataciones y el reajuste. Yo creo que vamos a ver presupuestos que signifiquen inversión social, y de seguridad para los trabajadores y trabajadoras. Efectivamente. Mira, sí, complejo panorama. Parece que no hubiese mucha voluntad política, y ahí está la colisión más importante que tienen ustedes con el Estado, creo yo. Bueno, en el espíritu de este programa y de su nombre, diálogos laborales, lo importante justamente, consideramos, es justamente el diálogo, ¿no? Poder entablar conversaciones, no negar la posibilidad de que entidades como ustedes no participen de una mesa, de una reunión, de una alianza, de tomar decisiones en conjunto, porque finalmente el Estado se compone de personas, y esas personas son ustedes, los funcionarios públicos. Entonces aquí parece que finalmente hubiesen algunas autoridades que quieren imponer algo al Estado, pero el Estado en su generalidad se compone no de autoridades, sino de funcionarios. Están tomando decisiones en contra de sí mismos, pareciera que fuera eso, pareciera que estuvieran tratando de atentar contra quienes finalmente sacan el trabajo del Estado día a día, están sacando con esfuerzos, con dificultades y con exposición a enfermarse todos los días de trabajo que al Estado le corresponde por obligación ejecutar, y toman decisiones en contra de sí mismos. Suena bastante contradictorio, pero es así, y estamos viviendo y experimentando esto a diario. Lo que nosotros esperaríamos al menos es justamente eso, que pudieran tomar decisiones en conjunto, entendiendo que los funcionarios públicos son parte del Estado y por ende no pueden estar callados ante las decisiones que se vayan tomando.
al menos las decisiones que involucren el personal del Estado. Esperamos que finalmente esto vaya cambiando, modificándose. Yo no sé cuál es tu punto de vista, Luis, al menos eso es lo que a mí me parece que eso es muy contradictorio. Sí, claro, el Estado por lo general siempre hace lineamientos sin consultar a las bases. Eso es un pecado que yo creo que es original dentro de la historia que tienen los trabajadores públicos, porque por lo general te sometes a un estatuto y a un trabajo donde las directrices ya están marcadas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, recuerda que muchos de los funcionarios tienen que hacer asociaciones que no están amparadas y que no tienen resguardo o peso dentro de nuestra legislación para poder negociar colectivamente. Eso claro, ya es un tema que los limita. Mira, hay una niña que se llama Sandra Kangleris y pregunta si existen tratados internacionales donde se obligue al gobierno a priorizar la vida de los trabajadores, Victoria. Se ha llegado a instancias superiores, eso es, si para poder proteger la vida se ha llegado fuera del país, digamos, a tener que llegar a un dictamen de la OIT, a algún dictamen... Sí, o sea, con este gobierno tan sordo y con tribunales que están funcionando a medias, nosotros tenemos recursos de protección donde estamos efectivamente apelando a la defensa de la vida. Se presentaron recursos de protección en todas las cortes del país, algunas se acogieron a tramitación y otras y a otras no. Entonces ahí estamos en la etapa, por decirlo, interna, apelando a la defensa de la vida, que debe nuestro empleador, el Estado, acuérdense. Sí, claro. Y efectivamente también, lo hemos dicho, no se ha descartado la instancia internacional. Tenemos efectivamente ahí las acciones, pero debemos saber que las acciones de ese nivel son más de largo aliento, más demorosas, y hoy día prima la urgencia. Y prima, ojalá, el sentido, el criterio, y que sea coherente, porque nuestras autoridades efectivamente nos han dicho que iba a ser gradual el retorno seguro y además con participación de las asociaciones, que es lo que no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, seguimos presionando en la interna para que eso sea así. Todos esos planes, hay autoridades que acataron esta moción, pero como no ha bajado el instructivo, como sigue vigente el instructivo, la circular 18, hay otras autoridades como aquí en el Ministerio de Desarrollo Social, donde estoy yo hoy día, que no hicieron caso de estas recomendaciones que salimos nosotros después del encuentro con Briones. Salió el presidente de la ANEF a decir cuáles eran los acuerdos a los que se habían llegado y que era con participación de los funcionarios para definir los servicios críticos, y resulta que en este ministerio, como no le ha llegado la contrainstrucción, hacen lo que quieren y sin la autorización, sin la respectiva visión de los trabajadores y trabajadoras, que van a decirle que el que está haciendo una conferencia aquí al lado por videoconferencia podría estarla haciendo de su casa. Entonces, eso son las cosas que nosotros encontramos que son absolutamente incongruentes del Estado, que hay pareciera dos almas en este minuto, uno que sí tiene de alguna manera alguna visión de que sea necesario que estas decisiones sean colaborativas, que sean con participación de nosotros, y por otro lado los que parece que no les importa nada y que si dicen A, hacen A y no les importa que esté en riesgo la vida. Claro. Y las instancias internacionales, por supuesto que se están viendo, que las vamos a presentar también como representantes de los trabajadores y trabajadoras, pero sabemos que son de más largo aliento, por lo tanto aquí prima la urgencia. Entendemos. Eso le diría a Sandra, un saludo a ella. Un saludo también a Sandra y muchas gracias por participar. Y por supuesto, muchas gracias a ti, Victoria. Ya el tiempo se nos agota, nos tenemos que despedir. Agradecemos tu tiempo y también tu labor dentro de ANEF. Es sumamente importante que esto continúe, en realidad que se crean estas instancias que tú bien planteaste a lo largo de nuestro programa. Así que te agradecemos enormemente. Muchas gracias también, Luis. Espero que también tú te puedas despedir de nosotros. Gracias.
Quiero darle un saludito a todos los Muchas gracias, dirigentes Victoria. sociales y sindicales que están ahí al pie del cañón y que están haciendo sus turnos éticos también en terreno. Hay que relevar eso, que no... También tenemos trabajo remoto como dirigentes, pero también tenemos trabajo en terreno en beneficio, por supuesto, de la defensa de la vida y la seguridad de nuestra gente. Mirando, observando. Muy bien. Muchas felicitaciones, Victoria, fuerza, ánimo y unidad. Yo creo que son las cosas prioritarias para poder construir un país mejor. Importante el diálogo siempre. Mauricio pone una frase que es muy notable, que dice: esto es una dictadura y no hay democracia, porque la democracia en el fondo se construye con diálogo, se construye conversando, y así es la única forma de poder ir avanzando, porque si tú dejas de lado a la NEF, si dejas de lado a la CUT, si dejas de lado a los trabajadores en general, no se avanza en la construcción de lo que uno espera, que es el bienestar social, el bienestar de la gente, el bienestar de la estabilidad laboral, etcétera. Así que muchas gracias, Victoria, por estar presente, muy amable por estar en este momento. Sabemos que estás ahí peleando con más dirigentes, así que te mandamos toda la fuerza y muchas gracias por haber estado en Diálogos Laborales. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana con un nuevo programa de Diálogos Laborales por Radio Lab Chile. Cariños a todos. Chao, Victoria. Psicológico. Eso, cariños. Un abrazo grande, Victoria, gracias. Muchas gracias. Gracias. Radio Lab Chile, una radio que emprende.